justamente de ellas, con ellas y para ellas. Y me acompañan Alejandra Ortiz, Yesenia Paredes y Claudia Benítez en una conversación de mujer y esencia que transforma. Bienvenidas, amigas. Gracias por la invitación. Feliz de tenerlas aquí, feliz de conectar con ustedes, con su vocación, reencontrarnos también con muchas de ustedes y hablar un poquito de esa historia, no solamente lo que hacen cada una, porque obviamente tienen su impacto comercial y social, sino que me encanta ver cómo en cada oportunidad podemos desnudar el mito de la suerte, el mito de tal vez por ser lindas muchas puertas se abren, o simplemente el mito social, ¿no? Que tal vez pues el hecho de tener cierta providencia o de venir de ciertos sectores un poco más acomodados que otros, pues la vida no es difícil o no hay dificultades, o al contrario, no ha habido un momento en que perdamos absolutamente todo y tengamos que reiniciar. Así que en esta conversación a punto de iniciar quiero que justamente reflexionemos sobre eso. ¿Cuál puede haber sido ese punto de inflexión que las llevó tal vez a iniciar un nuevo camino, a redescubrirse? Alejandra, yo sé que tú tienes historias fuertes. Sí. Bueno, nací aquí en Santo Domingo, soy una madre de familia. Voy a hablar un poquito de mi vida porque realmente no es fácil mantener una familia con 5 hijos que tengo. Gracias al Señor tengo un matrimonio bastante feliz. En el ámbito laboral, para hablar específicamente del emprendimiento, fui empleada durante muchos años y me encantaba la seguridad de un salario fijo, claro, y de pertenecer a una empresa que me brindara esa garantía y esa seguridad. Pero después de muchos años me cancelaron. O sea, me cancelaron y me quedé en el aire. Te invitaron elegantemente a salir. Exacto. Al final eso me empujó a mí a desarrollar un emprendimiento que ya yo tenía muy chiquitito mientras era empleada. Y de ahí nace mi empresa actual, que es una empresa pequeñita. Yo me dedico a la venta de ropa deportiva y de accesorios artesanales. Y sí se puede vivir del emprendimiento, porque créanme que el peso del presupuesto familiar de una familia tan grande no es fácil. O sea que el emprendimiento, si se le pone amor, pasión y se le entrega el 100% todos los días, eso va a rendir su fruto. Totalmente. Así usted venda mango, china, chinola, lo que sea. Eso es cierto, eso es cierto. Claudia, a veces no es lo más fácil, tal vez ese es el más honesto, el que puede descubrir sus debilidades, el que también puede encontrar ese punto de inflexión o esa oportunidad de mejora, porque muchas veces vivimos en la ceguera. Por ejemplo, Alejandra la despiden y tal vez llega un momento, como me pasó a mí también, que nos culpamos, nos hundimos, estoy fracasando en la vida. Sin embargo, a veces ese momento incómodo es el que justamente necesitábamos para despertar y tomar ese camino. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo desde el punto de vista del coach y como persona que también ha tenido que reiniciar? Así es, definitivamente. Me gustó mucho esa perspectiva de ese punto de inflexión que nos pone a observarnos. Yo diría que para mí fue en la pandemia, que fue un momento como donde todo se detuvo y tuvimos la oportunidad como de evaluar, analizar. Esto es en vivo, ustedes saben, y tenemos el chamo aquí apoyando. Sí, entonces tuvimos como ese espacio para observarnos un poquito más. Sí. Y mi punto de inflexión fue justo ahí, donde al comer me di cuenta que mi relación con la comida, específicamente ya hablando de lo que es la alimentación, no era la mejor. O sea, estaba cargada de mucha ansiedad, sí. Comía en grandes cantidades, pero sobre todo siempre quería helado, pero no una bola, ni 2 bolas. Yo quería el pote entero. Claro. Entonces ahí fue como, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué yo quiero la comida de esa manera? Y yo diría que ahí fue como ese momento de reflexión. ¿Qué pasaba contigo? ¿Pandemia o era una transformación interior que no querías hacer? Yo pienso que es una transformación que se inició y como bien digo, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Siempre, sí. Porque justo ahí me llegó, en esa misma temporada, me llegó un curso que se llamaba RTC 21, Reprograma tu cuerpo en 21 días. Y ese curso justamente tenía 7
hipnosis que había que oír, entre otros materiales que tenía unas hipnosis, una serie de hipnosis que había que oír por la noche, escuchar por la noche. Y había una en particular que era de aceptación corporal. Y esa me tocó la fibra muy profundo. Yo dije, aquí hay un hilito de jalar. Aquí hay un tema. Sí, aquí hay un tema. Bueno, Yesenia, yo sé que tiene un tema de cuerpo al inicio, porque conozco su historia Sí. y cómo se transformó. Pero, ¿cómo describes tú, Yesenia, ese propósito que obviamente incluya lo que haces, pero que también desde tu historia impactó a otras mujeres? Porque sé que vienes con historias poderosas. Sí, bueno, en mi caso, no solamente tú que me conociste, viste el cambio no solamente físico, en el caso de haber tenido, de pasar de un sobrepeso, sino también de venir de un accidente vial, en el donde realmente yo transformé, pero más que todo transformé la mente. La mente para mí fue la más poderosa porque era en el momento de decir, yo quiero salir, yo quiero hacer lo que hacía antes, ya de ser deportista, en verme en un momento donde yo realmente estaba paralizada en una silla de ruedas, sin poder caminar, con tener la mitad de mi cuerpo paralizado. Y en ese momento decir, desde ahí, desde ese punto, decir, quiero realizar lo que ya hacía antes. Y entonces para eso nada más en mi cabeza estaba, lo voy a lograr, lo voy a hacer y lo visualizaba. Y como lo visualizaba, lo hice. Cada día me paraba con esfuerzo y decía, es el día de que me voy a levantar. Sí. Porque en el caso, por ejemplo, Alejandra tiene una empresa que indistintamente ella puede tal vez estar convaleciente, una situación y funciona. Su esposo, alguien puede contratarse y continuar. Pero cuando el trabajo depende de nosotros y nuestras familias dependen de lo que hacemos nosotros presencialmente, realmente es un impacto muy fuerte. Así sea cuando nos da gripe. Sí. Y el no estar físicamente hábil para poder producir tu trabajo, que justamente es fitness, entiendo tu proceso emocional. ¿Te apoyaste psicológicamente de algo? ¿De alguien? ¿Terapia? Mira, en ese momento yo tuve una persona que ella me regaló unas mandalas para pintar. Y yo creo que eso fue mi mejor terapia, porque eso era, yo hacía y dibujaba, o sea, pintaba, coloreaba muchos mandalas y eso era lo que me hacía como que desestresarme y sacar un poquito la tensión que vivía en el momento. Y obviamente yo fui una persona muy perseverante. ¿Por qué? Porque desde el segundo, yo te digo, un mes completo duré en silla de ruedas, pero desde el mismo mes, 2, que a mí no me dejaban pararme en muleta, yo dije, yo me voy a levantar en una muleta y yo me voy a ir a trabajar. Claro. Y yo me paré en una muleta, porque no podía apoyar en la otra, sino me paré en una sola muleta y le dije a mí, yo ya atendía en ese momento una torre de varios clientes que tenía y les dije a ellos, voy a ir 4 horas al gimnasio. En esas 4 horas, quienes quieran estar conmigo atendiéndose, estoy abierta. Ellos me mandaban un chofer que a las 4 de la tarde me buscaba y estaba hasta las 8 de la noche. Y entonces permanecía 4 horas, pero no era por buscar ingresos, porque gracias a Dios en ese momento mucha gente me apoyó, sino era por mí, por mi salud mental, era querer moverme, querer salir, querer tener contacto, porque ni siquiera era que yo podía alzar una pesa, pero era el contacto y que ya ese grupo de personas, como ya tenían tiempo entrenando conmigo, ellos mismos podían llevar una secuencia de la rutina que yo les hacía. Claro, claro, y es maravilloso. Y justamente hablaste de esa transformación que viene de esa resiliencia, de ese concepto de amor propio también, porque no me voy a estancar. Ahora quiero que pasemos a hablar un poquito de la transformación desde el cuerpo y justamente esos hábitos y esa emoción que está vinculada. Yo recuerdo, siempre he seguido a Alejandra en sus redes y obviamente nos conocemos desde hace un tiempito. No vamos a entrar en edades, no hablar de eso. Pero obviamente también vi a Alejandra vivir una transformación, volverse una mujer totalmente fitness, aunque siempre fue una mujer menuda, obviamente agraciada, siempre muy linda, pero entró en una transición fuerte, una transformación total, fitness, como digo yo, cortada. Yo decía, pero ¿y esta mujer qué es lo que está comiendo? Dios mío. Claro, después le di seguimiento y vi que estaba completamente enfocada en una transformación de hábitos, de rutina, de comunidad, de enfoque. Y para lograr, obviamente, lo que tienes hoy es porque tienes muchos años en esa consistencia. Hablemos un poquito de esto. ¿Por qué crees tú que era importante para ti como Alejandra llegar a ese cambio para
poder acompañar a esa misma mujer que estaba proyectándose en un futuro diferente. Porque fíjense que pareciera irrelevante. Me enfrasco en dinero, me enfrasco en estructura comercial, pero por lo general cuando las mujeres abrazamos una transformación integral, nunca abandonamos el cuerpo, ni cómo nos vemos. Así es. Cuando tú te sientes bien en esa estructura física, porque tenemos que cultivar el espíritu, que no lo vamos a abandonar, eso jamás. Pero si tú te sientes bien en tu propio cuerpo, tus resultados van a ser muchísimo mejores. Tú vas a dar un fruto mejor a las demás personas, tú vas a tener hasta mejores relaciones sociales. Totalmente. Tú quieres salir, tú quieres estrenarte un vestidito, tú te sientes mejor. Cuando hacemos ejercicio y comemos saludable, le brindamos a nuestro cuerpo ese regalo de alimentación consciente y sana. Totalmente. Porque cuando hacemos desarreglo también lo sentimos. Tú vas a tener un mayor rendimiento físico, te vas a ver mejor, vas a estar más ligera, tu cabeza va a coordinar mejor las ideas. Entrenando, el cuerpo libera hormonas que provocan felicidad, satisfacción, y todo eso se produjo en mi vida. Yo, a raíz de mis embarazos, yo aumentaba como una loca, o sea, yo como que siempre he luchado con el peso, y después que tuve mi primer hijo fueron 60 libras, después con el segundo 54, hasta que con la última yo subí 92 libras, porque después que yo me di cuenta que aunque yo engordaba, yo rebajaba, y la verdad que fue un cambio grande, y fue una cirugía bariátrica en la cabeza. Correcto. Por eso vemos muchas personas que se hacen una cirugía bariátrica y al año ganan el peso, o se ponen un balón y al año de nuevo tan gordísimo. Entonces la cirugía me la hice en el cerebro y dije, bueno, o estamos fit o nos damos todos los gustos, y no podemos. Correcto. Entonces decidimos tomar esa decisión de pasar a ser una persona saludable y cuidarme. Claro. Entonces, y desafiante, porque con 5 muchachos, no un es negocio, fácil. esposo, tus propias metas, tu vida social, tu marca, tu familia en general, es realmente difícil. Pero que a J-Lo le damos cátedra a nosotras. Claro. Ella viene aquí a República Dominicana a nutrirse. es. Mira, Claudia, hablaste un poquito de tu experiencia con la comida en un momento crucial, una emergencia sanitaria que el mundo vivió. Obviamente aquí creo que el mundo era antes y después de Cristo, y luego en el siguiente capítulo, antes y después de la pandemia. Sí. ¿Por qué crees tú que la forma de comer refleja cómo nos tratamos? Porque Totalmente. fíjate que estabas tratándote mal en ese momento. Totalmente. Y es que la comida está íntimamente relacionada con nuestras emociones. Desde pequeños hacemos esa interconexión con el alimento. Cuando nos los dan para pacificarnos, para calmarnos, estamos llorando, nos dan un biberón. Entonces ahí se hace esa conexión de alimento, compañía, amor, seguridad. Claro. Entonces, el maltratarnos significa que no nos queremos, que no nos estamos queriendo, que las emociones que tenemos para nosotros mismos son negativas. Entonces, a la hora de comer, pues comemos desde esas mismas emociones. Claro. Maltratándonos o no eligiendo lo mejor. Entonces, es algo que impacta directamente pues nuestra forma y es real, de comer. porque cómo nos condicionan con las cosas, desde la comunicación, cuando nos dicen eres chiquito, eres feo, eres la más linda, o eres el más inteligente, o eres el más tonto. Igual con la comida, esa autocomplacencia. Tranquilo que te voy a comprar una paletita. Si te portas bien, te compro helado. Premio. Y un premio. Entonces siempre vienes a premiarte. ¿Qué pasa? Que si estás en crisis, te vas a premiar demasiado. Así es. Y es un maltrato impresionantemente Totalmente. general. Y es muy cultural, lo que tú Sí. acabas de mencionar, de vivir con esos comentarios. Por ejemplo, en mi caso, esta muchacha tan grande, esta muchacha con esa pierna tan larga. O sea, y crecemos entendiendo que hay algo, que hay un error con nuestro cuerpo. Pareciera Entonces, que es un halago, pero lo Exacto. codificamos como un problema. claro, porque lo damos por bueno y válido, no lo cuestionamos, porque quien nos lo está diciendo son las personas que se supone que nos cuiden y nos quieran y nos protejan. Claro. Entonces, si me están diciendo, esta muchacha con ese fundillo tan grande, o sea, yo estoy entendiendo que es algo mal. Claro. Nos afecta. Nos afecta y nos afecta. impacta de forma negativa. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En falta de amor propio, Totalmente. en autoestima baja,
en mi valía totalmente nula. Totalmente. Yesenia, ¿cuál es el mayor mito que atendemos las mujeres cuando estamos pensando en entrenar? Tú como entrenadora. Muchas veces pensamos que para lograr un cuerpo soñado tengo que derribar un sinnúmero de cosas. Desde dinero para ponerme en un gimnasio muy costoso, o que tal vez porque fui una persona con sobrepeso, o por lo mismo que dice Claudia, como a mí siempre me dijeron que yo era la lentica, o la que no hacía ejercicio, la que me quemaba en deporte. Tú sabes que yo no sé quién se quema en deporte, pero hay muchachos que se queman en deporte. O sea, todo eso. Entonces, de repente decir, bueno, yo enfrentar esto toma tiempo, Sí. disciplina, yo no tengo ese tiempo ni esa disciplina, bueno, pues me meto en un quirófano, que no está mal, ¿verdad? Porque después hay que, ¿verdad? Sí, reestructurar claro. ciertas cositas. Pero ¿cuál crees tú que es ese mayor desafío que tienen las mujeres, sobre todo las latinas? Aceptarte como eres, como persona, como Sí. lo que ves en el espejo. Es lo primero que tienes que hacer, aceptar y de ahí buscar un cambio, pero el cambio viene de acá, mental, es más que todo interior, porque es mirarte en el espejo y decir, ¿qué quiero cambiar? El cambio viene de adentro. Sí. Solo más que todo, creo que es algo que todos, hasta yo misma, diría que hay que entenderlo, hay que buscarlo. Pero es difícil, es como dice Alejandra, es una cirugía, pero de todo, en este caso bariátrica, pero entonces también esto es un proceso de sanación personal. ¿Cómo yo me siento y acepto que yo estoy mal? ¿Cómo yo acepto que yo, por ejemplo, no obedezco las rutinas? ¿Cómo yo acepto que yo procrastino? ¿Cómo yo acepto que yo me autoflagelo con muchísimas cosas? Es difícil eso. Y más con el día a día. Claro. Con el día a día de y el los- impacto ahora de las redes sociales, que tampoco nos dejan vivir, porque Las indistintamente redes. de que tú nada más sigas mensajito de Dios, te sale siempre un anuncio de algo. Y la gente de alguna forma, y eso obviamente puede ser otro tema en otra ocasión, sí está enfocada a compararse. Sí, muchísimo. Totalmente. Lo ve muchísimo Una y no realidad. pueden ver. Y Realmente. a veces creo yo que lo que es esta ventana que nos da las redes sociales hace que creamos en lo que vemos. Si tú ves este cuerpo esbelto, eso es pero no estás viendo si ese cuerpo de verdad es saludable, porque puede ser esbelto, pero no está llevando una buena alimentación para crear ese cuerpo esbelto y está haciendo cualquier actividad para simplemente ver el cuerpo esbelto en una pantalla. Pero más atrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay de las enfermedades que puedes crear para llegar a ese cuerpo esbelto? Claro. Porque no solamente, y creas emociones y creas relación, odio, tanto con la comida o con el mismo ambiente en el que estás, por Totalmente. crear un cuerpo que ves por las pantallas. Todo muy fácil. Y hablando de Sí. desafíos, yo quiero, esta pregunta es abierta para todas y me la van contestando en orden. Alejandra, ¿cuál fue ese mayor reto que has enfrentado en todo este proceso? Porque hay retos. Sé que una vez tuviste una situación de pérdida de tu hogar, con situaciones. También entiendo que has tenido situaciones. Pero ¿cuál ha sido ese mayor reto de tú decir, bueno, aquí o me paro o me quedo sentada? Bueno, el mayor reto que eso es día a día, es la parte del dinero. Claro. El que es emprendedor no sabe cuánto va a vender. Por más que tú te planifiques y tú compres, bueno, me voy a surtir para los próximos 5 meses. Ujú. Hay veces que ese inventario no rota como tú esperabas. Y hay muchos factores externos que te afectan. Claro. Entonces, el mayor reto, que yo no lo superé, yo sigo cada día superándolo, Desafiando. es el tema de la inseguridad de tu ingreso. A mí me encantaría tener un salario, que me pueda ver la nómina de algún sitio. Claro, una botellita, digo, porque no es que estamos a favor, pero uno hace su trabajo, su servicio. Te lo pedimos, yo no estoy, señor. Yo no estoy pidiendo que me lo regalen, yo voy a ver mi servicio de Exacto, comunicadora. lo que me pidan. Normal. Yo hago lo que me piden. Claro. Yo creo que es el mayor reto de un emprendedor. Y es angustiante porque te entiendo y lo vivo a diario y lo estoy viviendo actualmente. Esa sensación de qué va a pasar mañana. Mis hijas, mi casa, mi estructura. que ¿sí? tengo que pagar el colegio, Uf. que hay que pagar el cuatrimestre de la universidad. A las universidades. Y a la vez que uno yo en mi caso, yo soy sumamente competitiva. O sea, si yo me entrego en el gimnasio, yo tengo que dar el 1000 por el 1000. Si yo digo que vengo para este programa, yo a la media hora antes, yo estoy aterrizando aquí. Claro. Y así yo soy en todos los aspectos de mi vida. Entonces, el tema de la economía del emprendedor está fuera de mi control. Totalmente. Me digo, me voy a levantar a las 5 a subir todo la Contenido. mercancía de las madres.
pero eso no me va a garantizar a mí que No. esa mercancía se está vendiendo. Totalmente. Entonces, ese es el reto mayor, que uno es competitivo, quiere Sí. hacer las cosas bien, quiere tener dinero, quiere estar flaca, quiere ir a las actividades sociales porque uno no se quiere perder una. Exacto. Ese es el miedo de Quiere no envejecer pertenecer. con dignidad. También, muy importante. Importante. Claudia, tu mayor desafío en tu Mira, vida como profesional y madre. Sí, como profesional el mayor desafío es el enfoque. Hoy en día estamos bombardeados con esta hiperestimulación, Uy, sí. hiperinformación, lo que se llama la infoxicación, Ujú. tanta información a la vez. Entonces, el mantener el enfoque en lo que queremos lograr, el enfocar esa energía en crecer algo, en desarrollar algo, está siendo un reto hoy en día. Y ha sido para mí de verdad que muy, muy fuerte, porque he tenido que establecer estrategias para poder enfocarme en lo que quiero, hacia dónde voy, porque como te digo, esta automatización en la que vivimos, esta vorágine de vida que nos lleva a llevar a hacer tantas cosas a la vez, y nosotras como mujeres que tenemos tantos roles que esperan de nosotros que además que lo hagamos bien, Ujú. que no fallemos, o sea, se nos exige tanto que Es sin duda es retante. Es muy retador retante. y es drenante. Yo no sé ustedes, Totalmente. pero hay días que yo me acuesto en la cama y digo, Señor, por favor, trata de prolongar las horas de la noche. Exacto. Hay veces que yo me levanto y digo, hoy me voy a acostar a las 8 porque es que yo estoy cansada. Ya lo sabes, es Es muy impresionante, retador. porque más que nada nuestra carga es Sí, mental, totalmente. indistintamente de que físicamente no Sí. podamos agotar. Sí. Yesenia, tú tuviste un reto ya muy grande, lo acabas de explicar brevemente, pero como mujer también extranjera, Sí. entiendo que hay otros retos que te han podido a ti desafiar en momentos muy impactantes y sociales. Sabemos que el estar en un país que no es tuyo, en hacer vida de cero, el ser mujer, estar sola, puede haber traído muchas complicaciones para tu adaptación. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que el primer reto fue adaptarme o sentirme que esta ya es que este era mi nuevo hogar, Sí. y que esta era mi casa. Eso fue, creo que lo que me costó aceptar más que todo. El reto más grande, aparte del accidente, ese fue el reto, porque en un principio yo como que siempre me vi negada, como que aunque estaba, pero muy dentro de mí había algo que no terminaba de entender, que ya esta era mi vida. Que aquí era donde yo iba a seguir renaciendo, a seguir creando, a crear vínculos con mujeres exitosas, con mujeres de gran corazón. Y lo digo así porque he sentido una gran familia acá en RD. Y entonces por eso, enfrentar ese cambio tan drástico, porque yo siento que la cultura, aunque se parece mucho a la venezolana, hay cositas que de donde yo soy son muy diferentes. Correcto. Entonces, yo soy de una ciudad que se llama Mérida, en Venezuela, y entonces allá es de verdad, fue mucho el golpe que yo sentí cuando llegué acá, por la forma de ser del dominicano, pero de verdad siento que gracias a mi proceso, a que siempre he trabajado en este mundo del área de fitness, eso me ha llegado a sobrellevar y adaptarme. Este tercer bloque de ese autocuidado, porque el autocuidado, y quiero que se entienda claramente esto, por supuesto, queremos estar lindas, queremos estar con una piel lozana, hablamos de alimentación y cómo estar probablemente dando lo mejor, ustedes también que están muy inmersas en el mundo fitness, pero también hay un autocuidado personal de quién nos sostenemos. Alejandra, madre, empresaria, esposa, en un tiempo demandante, porque esto no tiene nada que ver. Nosotros no podemos tener el matrimonio más estable y siempre podemos estar enfrentando una situación particular, desde inseguridades internas hasta cualquier factor externo. Sin embargo, primero ese equilibrio y segundo, ser una mujer joven en este tiempo, que nos veamos bien, que nos cuidemos, que saquemos de toda esa agenda tiempo para nosotros, es aplaudida por un grupo, pero es muy señalada y discriminada por otro. Hay una censura, estás pensando en ti, esta salida del tieto, como me han dicho a mí, tú te crees más joven de la cuenta, etcétera, etcétera. La gente no sabe, como hablamos, qué propósito hay detrás de esto. ¿Cómo haces tú posible esta balanza, pero sobre todo ese autocuidado? Tienes hijas ya en edades que
mira, la sociedad está poniendo a competir a las madres y a las hijas. ¿Cómo te sientes tú en todo esto? Y bueno, con todas estas preguntas una detrás de otra. Bueno, realmente es un reto, no podemos competir con nuestras hijas porque ellas van a vivir esa etapa que ya nosotras vivimos. Claro. Yo lo pienso hasta cuando vamos a salir juntas, que mi ropa esté por debajo de lo que ellas van a usar. De su que brillo. ella sea la que brille. Claro. Porque ellas llegaron al momento de brillar, a su juventud, que ya la mía ya pasó. Y yo ubicarme en mi lugar, aunque yo, por ejemplo, en el gimnasio me visto como si fuera joven, porque es propio del ambiente, donde yo comparto con ella y también con mis hijos varones, porque no me gustaría que ellos se avergüencen de yo estar fuera de lugar, manteniendo mi edad. Yo voy a cumplir 48 años, siempre acorde a la edad decente. Entonces, es mantener el matrimonio, hay que darle cariño a tu marido. Tu marido se va a quedar contigo el día que tus hijos te suelten en banda. Tal cual. Y los hijos no te sueltan en banda cuando se casan. Ya hay una edad, los 15 años, que ellos no quieren salir contigo a ningún sitio. Ni que tú le digas, vamos al restaurante que a ellos más les gusta. Claro que no. Ay, no, yo prefiero quedarme en la casa. Entonces, darle calor, cultivar esa relación de pareja, que ese es mi compañero, que estaba antes de que mis hijos llegaran. Tal cual. Y que se va a quedar conmigo probablemente. Y que me puede dejar por otra gente fácil, porque él y yo no somos siameses. Y la vida cambia. Claro. Aunque sí yo me casé para toda la vida, Otto, lo siento, te toca cargar conmigo para siempre. Aparte de eso, las amigas. Las amigas son una parte crucial. Total. Sí. Yo le dedico por lo menos 3 actividades a la semana a mis diferentes grupos de amigas. Muy Yo bien. conservo mis amigas del CELP todavía. Claro. Mis amigas del Colegio Santo Domingo, mi grupo de UNIBE, inseparable, tenemos nuestro chat. Y del gimnasio yo tengo como 20 grupos. Claro. Sí. Más los grupos de los trabajos donde yo pasé, que siempre me quedo con mis amistades. Qué lindo. Yo sé todo lo que pasa en esas empresas porque me pongo al día cada vez que alguien cumple años y eso me nutre, eso me hace Claro. sentir feliz. Y el día que mi esposo no está, busco coro en otro sitio. Claro. El día que Claudia está de viaje, me junto con Yesenia. El día, y así tengo diferentes roles que me hacen sentir feliz. Y cuando yo salgo y me bebo un par de traguitos con mis amigas, yo no me siento culpable. Exacto. Porque yo me lo merezco. Te lo ganaste. Y es importante decirlo porque siempre va a aparecer el que piense que estás solo dedicada a ti. Así ya soltó es. en banda esos muchachos, ese Estamos pobre en hombre todo. solo. Pero no, es que hay que entender que esa mujer, esa mujer que decidió ser emprendedora, es a la vez una mujer resiliente. Porque esos errores que probablemente te hicieron desfallecer en un momento son los que te volvieron a dar una mujer en otro nivel, Claro. consciente de lo que estás haciendo. Y claro que sí, pero hasta irte de fin de semana con unas amigas no debe ser un tormento. No significa que le estás restando presupuesto a tu casa, ni le estás... Eso es una planificación y eso es un proyecto de vida. Y sí, esa comunidad de mujeres es tan importante para todo, incluso en la enfermedad, que es una de las cosas que predicamos en Mujeres Solidarias. Cuando hay una mujer enferma y se sabe apoyada de una comunidad, es mucho más pronta su recuperación. Claro. Es maravilloso. Totalmente. Claudia, ¿cómo cuidas tu voz interior cuando las cosas no salen como esperas? Porque tenemos ahí adentro un coachito malito diseñado para mantenernos en un estadio oscuro. A veces Sí. sucede, sí, Es podemos ser optimistas, totalmente de resilientes, acuerdo. todo lo que tú quieras, Claro que pero sí. llega nuestro momento oscuro. Así es. Mira, ese diálogo interno, tenemos que considerar que nos pasamos 14 horas hablando con nosotros mismos. ¿Ya contabilizada, en serio? Está Pero yo creo que yo hablo contabilizada. más. Imagínate si ese diablito que mencionas es bombardeando de forma negativa esas 14 horas constantemente. Es algo en lo que hago mucho énfasis, en construir desde temprano por la mañana un diálogo interno positivo, un diálogo interno que construya un día en alegría, en entusiasmo, en amor, en victoria, soy poderosa, soy alegre. Muchas veces es inevitable, la mente nos boicotea porque la mente es un mecanismo de defensa. Entonces, en esos casos, yo me pongo en actitud de agradecimiento. En el momento en que me pongo en esa vibración de agradecimiento, empiezo a sentir paz, empiezo a sentir lo mucho que tengo,
se cambia la perspectiva y esa parte negativa que quizás pueda estar ahí bombardeando, pues ya se calla, se desaparece. Qué bueno. Sí. Yesenia, tú no tienes hijos aún, pero la maternidad no implica, o el maternarnos no implica solamente parir. No. ¿Cómo te maternas tú? ¿Cuál es tu relación con tu propia maternidad? ¿Vienes de una relación maternal sana? ¿Tú misma como mujer te maternas? ¿Entiendes que hay ciertas cosas que tienes que tener conectadas a tu comunicación de mujer? ¿Cómo lo haces? Porque maternarse de muchas formas puede entenderse. Nos maternan hasta las amigas. Sí, yo creo que en mi caso, bueno, empezando que yo tengo la comunicación con mi madre es excepcional y nada, en mi caso yo busco un espacio, yo siempre trato de, por lo general siempre es de noche. En la noche ese es mi espacio, ese es mi momento, ese es mi arruñe, ese es de cómo yo quererme y darme ese momentico, porque no solamente es cuando tú vas al gimnasio y haces tu ejercicio, te está dando amor, pero no amor, ese amor donde tú misma dices, te abrazas, te quieres, te apapachas, te das besitos, ese yo lo hago, es más que todo 30 minutos antes de irme a la cama.